Bienvenidos a la tercera sesión de este tercer ciclo de Fórum, una actividad que se enriquece y mejora progresivamente gracias a los ponentes que amablemente se prestan a ayudarnos a colaborar con nosotros. Para los que no conozcáis al ponente de hoy, pues lo presentaré muy brevemente. Fernando Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y es máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector sanitario y actualmente es director de gestión del Hospital de Inca. Hay que decir que en su momento Fernando nos ayudó cuando elaborábamos programas electorales en UPyD. Le preguntamos, puesto que conocía el tema, qué medidas podían, digamos, atajar, obstaculizar la corrupción, que como sabéis es un tema que nunca deja de estar en la actualidad, y Fernando nos ayudó, nos dio una serie de consejos que fueron muy tenidos en cuenta e influyeron y recogidos tal cual en el programa autonómico de Baleares, pero también en el programa nacional de medidas contra la corrupción de UPyD. Fernando a su vez es una persona polifacética, tiene un blog muy activo en el que trata distintos campos, con artículos sobre actualidad y distintas cuestiones que son de su interés, que siempre son muy variadas, y por supuesto su cinefilo, y también habla de cine en su blog habitualmente. Cuando le propuse si quería participar con nosotros, pues bueno, pues estuvimos hablando de a ver qué podíamos tratar, qué podíamos escoger. Vuelve a aparecer Stanley Kubrick en este ciclo por segunda vez, y hoy pues tal vez cubramos un aspecto que en el ciclo a lo mejor no ha estado del todo bien atendido o ha sido menos atendido, y es el aspecto tal vez histórico, aunque la película que vamos a ver tiene muchas connotaciones y muchos aspectos que seguro que son de mucho interés. Así que nada, Fernando, pues bienvenido, muchas gracias, y a partir de ahora pues tienes que preguntar. Buenas tardes. La película que vamos a ver, el título original es Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar la bomba. Es Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar la bomba. No, me temo que no. Se tradujo, quizás sí, se tradujo como teléfono rojo, volamos hacia un sol. Una traducción como libre. La elección, pues quizás sea muy original en el sentido de que es una película que probablemente hemos visto todos y posiblemente más de una vez. Pero creo que encaja bastante bien en un ciclo de cine que se llama Cine Políticamente Incorrecto, porque puede plantear bastantes líneas para la reflexión. Espero que en la segunda parte del coloquio pues sea así. Se estrenó en 1964, cuando Kubrick era ya un director consagrado, había estrenado ya Atraco Perfecto, Senderos de Gloria, Espartaco y Lolita, y está basado en un libro que en su momento no es que fuera un bestseller, pero tuvo bastante éxito. Se llamaba Alerta Roja y fue escrito por un escritor que se llamaba Peter George, que había sido piloto de la RAF, de la Royal Air Force. El libro en sí es un drama, pero Kubrick lo adaptó con un tono de parodia. Todo el núcleo de la trama pues es el delicadísimo equilibrio de la Guerra Fría, con dos superpotencias enfrentadas, dos superpotencias con dos visiones completamente opuestas del mundo, y las dos con armamento termonuclear, es decir, un equilibrio francamente delicado. Tan delicado que la estrategia de defensa que los contendientes adoptaban era una estrategia de disuasión que se llamaba destrucción mutua asegurada. Una estrategia de disuasión que se basaba en acumular el suficiente armamento como para que el contrincante supiera que un ataque provocaría su destrucción, la destrucción de los dos, con lo cual en teoría no estaría muy incentivado a lanzarlo, porque no habiendo ganadores parece que ninguno va a estar tentado a dar ese paso. La doctrina de la destrucción mutua asegurada se aplica por tanto en la Guerra Fría. Sin embargo, se puede decir que nace con la bomba atómica. Haciendo un brevísimo poquitín de historia, ya en 1940 por primera vez científicos ingleses alertan a su gobierno de la posibilidad de que los alemanes estén en vías de desarrollar una bomba atómica.
De hecho, hablan con el gobierno y les dicen que la única solución que proponen es desarrollarlo los ingleses antes. Es decir, ya empieza la doctrina de la disuasión. En esos momentos Albert Einstein estaba en Estados Unidos y estaba, por su parte, convenciendo al presidente Roosevelt de lo mismo. Es decir, Alemania está desarrollando una bomba atómica, Estados Unidos debe desarrollarla antes. El presidente Roosevelt tomó buena nota y empezó a convocar a un grupo de científicos que serían el embrión de lo que sería el proyecto Manhattan, que fueron los que efectivamente primero desarrollaron la bomba. Un tema interesante es porque realmente los alemanes no desarrollaron antes la bomba, porque tenían el plantel de científicos, de físicos, de químicos más impresionantes del mundo civilizado. La explicación es que el régimen nacional socialista inmediatamente inició un proceso de politización de todo el régimen educativo y desarrolló un concepto que era la Deutsche Physik, la física alemana, que consistía en potenciar los valores de la física enfocada al espirituario y la intuición y tal, contraponiéndola al grosero materialismo de la ciencia de los judíos, por ejemplo, de Albert Einstein. No era la primera vez en la historia que a la física o que a la ciencia en general se le pone un apellido. Tenemos el caso, por ejemplo, de Lysenko en su momento. Bueno, si queréis algo inciso, Lysenko fue el biólogo tocado por el poder de Stalin para renovar completamente la producción agrícola en la Unión Soviética. Pero los presupuestos de Lysenko eran absolutamente opuestos a los darwinistas, al darwinismo y al determinismo genético. Por tanto, rechazaba las leyes de Mendel. Eso se tradujo en que los biólogos que eran partidarios de la biología como tal, cosas que estaban demostradas y que eran irrefutables, eran enviados sistemáticamente a los campos de concentración del Gulag. Y por supuesto la producción agrícola rusa tuvo un bajón tremendo. Pero el problema es que el presupuesto de Lysenko era que era burgués rechazar o plantear que había cosas heredadas, determinadas genéticamente, y que por voluntad, por inercia de la historia y por dialéctica, que esto suena a los marxistas, no podían ser transformadas. El resultado fue absolutamente desastroso, y por supuesto en vidas humanas de científicos que eran mandados a los campos de concentración del Gulag. Pues del mismo modo que la ciencia de Lysenko, la ciencia marxista, lo que provocó fue un desastre, es decir, un resultado de una catástrofe en la producción agrícola, pues la Deutsche Physik provocó un retroceso muy notable del avance de la física, que permitió que otras naciones se adelantaran. El resto pues ya lo sabéis. En 1945 Estados Unidos, para su vergüenza, detonó las primeras bombas atómicas sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, y unos años después, en el 49, la Unión Soviética desarrollaba su propia bomba atómica, con lo cual el escenario ya estaba definido. En 1960, el secretario de Defensa del gobierno de Kennedy, Robert McNamara, es el que primero enuncia con estos términos la doctrina de la destrucción mutua asegurada, porque hasta ese momento realmente esa garantía no existía, es decir, no había garantía de que ante un ataque nuclear, después del ataque, el atacado conservara capacidad de respuesta suficiente. McNamara denunció el principio de golpe y contragolpe, es decir, la nación que quisiera sobrevivir o por lo menos disuadir a su contrario tenía que tener capacidad tanto de golpear como de contragolpear. En este sentido se desarrollaron, esto fue a partir de los primeros submarinos nucleares que empezaron a patrullar todos los océanos, y sobre todo las escuadrillas de aviones que estaban permanentemente en el aire, de modo que un ataque nuclear en principio no les afectaría y tendría capacidad de respuesta. Como ya para finalizar esta parte, destrucción mutua asegurada en inglés es Mutual Assured Destruction, que el acrónimo formado por las tres primeras letras es MAD, madness es locura, que efectivamente parece reflejar todo lo que es este planteamiento. Este nombre de MAD es debido al matemático John von Neumann, que es una figura clave en teoría de juegos, que es quien le dio este nombre. Ya si queréis pues vemos la
película. Bueno, ya hemos visto en las últimas escenas que la política es indestructible. Aunque se hunda el mundo, ellos ya se han arreglado para ser los elegidos, se van a unas cuevas rodeados de mujeres, se lo crean y tal. No hay nada que hacer, completamente perdidos. Ya lo había dicho al principio que la película es una visión paródica de la Guerra Fría. Kubrick comentaba, dice textualmente, mi idea de enfocarlo como una comedia de pesadilla surgió en las primeras semanas de trabajar en el guión. Me di cuenta de que al tratar de recurrir al armazón argumental y de imaginar las escenas tenía que dejar fuera situaciones que o bien eran completamente absurdas o bien paradójicas si quería evitar que resultaran cómicas. Y en realidad estas situaciones eran el núcleo de las escenas, es decir, ella tomaba las escenas del libro y le saltaban enseguida lo ridículo, lo absurdo de la situación. En realidad el libro Alerta Roja, el esquema, el argumento es prácticamente idéntico, solo que en serio. Un general de las fuerzas aéreas inmerso en un estado, en un delirio paranoico, pues decide lanzar un ataque porque está convencido de que hay una conspiración comunista en juego. Se reúne, igual que en la película, en el Pentágono, pues alto Estado Mayor, se ponen en contacto con los rusos, les dicen cuáles son las rutas de los aviones, consiguen derribar todos menos uno, que efectivamente todo parece indicar que va a tirar las bombas. Al igual que en la película, pues unos se comportan más decentemente que otros. Hay algunos generales que dicen, hombre, esto ha sido un accidente, un error, oye, pero ya que están los aviones vamos a mandar al resto y ya destruimos totalmente a los rusos. El presidente por contra se comporta más decentemente, pues eso, intenta colaborar con los rusos a ver si se puede evitar el desastre. Y en las últimas páginas del libro, cuando se ve que el desastre es inminente, que realmente un avión va a alcanzar el objetivo y va a bombardear, le propone a su colega ruso, dice, no desencadenes una guerra por esto, que no haya represalias, destruye Atlantic City. Destruir Atlantic City es la mejor opción que tiene el presidente para intentar evitar una guerra. Y es que toda la Guerra Fría al final es como un escenario de pesadilla. Esto es por lo que me atraía a la película. Kubrick lo enfoca como una parodia, le salió una película genial, pero la realidad desgraciadamente no lo era. De hecho, ahora con el tiempo contemplamos la Guerra Fría, tendemos a contemplarlo como si fuera, pues los políticos, casi más cercano a la visión de Kubrick, es decir, bueno, es que los políticos son un desastre, los norteamericanos, unos paranoicos y tal, pero en el fondo, pues, como si no hubiera un peligro, un riesgo real. De hecho, intelectualmente estamos mal capacitados para juzgar situaciones que han ocurrido ya, cuyo desenlace conocemos. Se llama el mecanismo de lo supe desde el primer momento, que intuitivamente es fácil de entender, pero fue desarrollado por un profesor israelí que se llamaba Baruch Fishof antes de la visita de Nixon a la China comunista de Mao. Reunió a sus estudiantes para que evaluaran las posibilidades que había de que Mao recibiera efectivamente a Nixon. Era la primera vez que un presidente de los Estados Unidos llegaba, las relaciones eran absolutamente tensas, entonces muchos pensaban que es que ni remotamente lo recibiría, ¿no? Entonces ellos evaluaron, la visita tuvo efectivamente lugar y este profesor volvió a reunir a sus alumnos para pedirles que volvieran, que recordaran qué probabilidades habíais asignado a cada cosa, y se dio cuenta que, conociendo el desenlace, que era que efectivamente Nixon había sido recibido, todos los estudiantes, sin excepción, creían haber dado una probabilidad muchísimo mayor a ese desenlace. Es decir, por ejemplo, los que habían dicho que la probabilidad es un 20%, de repente decían un 60%. Y no se daban cuenta, es decir, es un mecanismo inconsciente que nos hace que cuando sabemos ya el resultado, somos incapaces de evaluar cuál era la situación en ese momento, cuando no se sabía. Esto hace que nosotros ahora mismo estemos juzgando así la Guerra Fría, es decir, nosotros sabemos que la guerra termonuclear no llegó a tener lugar,
atribuimos entonces a este desenlace un carácter de inevitabilidad. Y bueno, esto era inevitable desde el primer momento. Entonces nos burlamos de los políticos, de oye, ¿cómo no lo veías? Estaba clarísimo, que eran paranoicos, tal cual. Esto hace que seamos muy ingratos con los políticos realmente. Cuando toman una buena decisión no se lo agradecemos, porque a posteriori nos parece que eran obvias, y cuando toman una mala, pero que en el momento, con los datos los que disponían eran correctas, pues se lo penalizamos gravemente. No es que los políticos no se merecen ser criticados, pero en esto realmente los tratamos mal. Lo cierto es que la película, aparte que es muy divertida, los políticos no eran especialmente estúpidos. De hecho, había gente especialmente brillante. De hecho, antes Robert McNamara, el que finalmente desarrolla la estrategia de destrucción mutua asegurada, había sido presidente de la FOR, un veterano de guerra, y había sido buscado por Kennedy expresamente para este trabajo y lo consideraba como el más brillante de sus miembros. Es decir, desgraciadamente, no, lo que era infernal era el escenario en el que tenían que actuar, no era su estupidez o su ineptitud lo que provocaba la situación. Al final de la película, que condensa un poco el drama, el doctor Strangelove le pregunta al presidente cuando empieza a exponer su plan de meter a unos cuantos supervivientes en unas cuevas y que repoblen el planeta al cabo de 100 años, y dice el presidente, pero los supervivientes no envidiarán a los muertos después de esta catástrofe, y ahí metidos y con esta catástrofe no desearían haber muerto. Le contesta, no, estarían encantados de vivir. Y voy a leer una frase que parece que lo continúa. Dice, a pesar de una extendida creencia en contrario, estudios objetivos indican que aunque la magnitud de la tragedia humana se vería considerablemente incrementada en la posguerra, esto no impediría que la mayoría de los supervivientes y sus descendientes llevaran vidas normales y felices. Esta frase, que parece que lo ha podido decir el doctor Strangelove a continuación, es de un personaje real. Es el personaje en el que se basa el doctor. Es un científico, Herman Kahn, que pertenecía a la Rand Corporation. Era un think tank que asesoraba al ejército norteamericano, y que en la Guerra Fría escribió un tratado bastante voluminoso que se llama Sobre la guerra termonuclear. El nombre recuerda al Tratado sobre la Guerra, el famoso Tratado de Clausewitz, y este pues intenta un poco, de una manera desapasionada, intentar pues, decir lo que sería la guerra, qué alternativas hay, qué pasaría con los supervivientes. La lectura es absolutamente escalofriante, porque Kahn es un poco como el doctor Strange, lo que efectivamente se mueve como peces en el agua por ese escenario de pesadilla. Te cuenta un poco todo, cómo qué haríamos, qué no haríamos, tal. He cogido algunas frases, por ejemplo, dice, por ejemplo, cuando estudia las malformaciones genéticas que se producirían por las radiaciones, el tipo le quita un poco de importancia. Dice, bueno, sí, en números absolutos serían pues, muchísima gente, 100, 200, 300 millones. Pero hay que tener en cuenta que pues, se distribuirían a lo largo de miles de años, de 10.000 años. Y, sí, 10.000 años, y sí, bueno, pues esto es una ventaja, mejor tenerlas repartidas que no todas juntas. Es decir, te pueda poner tranquilidad con los números, que es una cosa francamente impresionante. Además, además tampoco pasa nada. El hombre ha estado, esto es textual del Tratado sobre la Guerra Termonuclear, el hombre ha estado sometido a radiación natural durante millones de años, y cualesquiera que sean los potenciales efectos de las exposiciones tras una guerra, estas no son por naturaleza distintas a aquellas, únicamente más intensas. Todo bien. Por ejemplo, cuando te está calculando en su tratado las bajas que se producirían en la guerra, y eso él omite expresamente los abortos que se producirían, y se dice, bueno, en conjunto, textualmente, en conjunto la raza humana es tan fecunda y una pequeña reducción no tendría que suponer un serio problema. Es que estamos escuchando al doctor Strangelove, realmente era un personaje real. De hecho, el doctor Strangelove se basa en Kahn y tangencialmente en Werner von Braun, un científico alemán que fue tomado por los norteamericanos y los ayudó a desarrollar todo su programa espacial.
De hecho, Kant, entre las cosas que incluye en su libro, es el mecanismo del juicio final, del que hablan aquí, esta es una de las cosas más ridículas de la película, es decir, los rusos desarrollan el mecanismo definitivo de disuasión, que es un artefacto que se pone en marcha ante un ataque inesperado y se pone en marcha además sin posibilidad de detenerlo, con lo cual, y destruye completamente el planeta. Entonces es la disuasión definitiva. En estas condiciones, ¿quién va a lanzar un ataque? Eso es imposible. Ahora bien, lo diseñan, lo fabrican y se olvidan de decirlo. Con lo cual no hay disuasión, si el otro no lo sabe es imposible. Bueno, pues el mecanismo lo había, también intelectualmente lo había diseñado Hermann Kant. Lo hacía, evidentemente, no estaba proponiendo en serio que se construyera, pero lo exponía como a modo de estudio. ¿Y cuál sería la disuasión definitiva? Pues sería esto. Y te dice, bueno, solo unos pocos científicos e ingenieros se sintieron atraídos por la posibilidad de construir un mecanismo de juicio final, lo que quiere decir que hubo algunos que realmente estuvieron tentados. He cogido otra de las cosas que decía Kant, porque todo el tratado realmente es espectacular y muy minucioso sobre todas las contingencias que se pueden plantear. Por ejemplo, como los alimentos después de la guerra quedarían contaminados por estroncio 90, pues dice, bueno, pues muy sencillo, dividimos en función del grado de contaminación que tengan los alimentos, los dividimos en categorías A, B, C, D y E. Los de categoría A, los menos contaminados, se lo damos a los niños, que son los que, bueno, pues tienen los niños y jóvenes que tienen que vivir. Los de categoría B y C los ponemos en el mercado, eso por poder adquisitivo. Los B están menos contaminados, son más caros, los C un poco más, menos caros. Los D, que están ya realmente francamente contaminados, pues se lo dejamos a las personas mayores de 40 años, que de todas maneras se van a morir antes de que desarrollen el cáncer. Pues bueno, pues ya que coman mientras tanto. Y todo el libro es así. Un amigo mío, cuando le dije que íbamos a presentar esta película, este es crítico de cine de verdad, no como yo, y me comentó, me hizo un enfoque que me pareció curioso porque yo no me había fijado, pero viéndolo otra vez la verdad es que tiene razón. Dice que toda la película se basa en el sexo, todo absolutamente. Y partiendo desde las imágenes, claro, cuando ya te lo conté, es verdad, la primera escena de todos es el morro de un avión en erección, pero en erección clarísima. Y la segunda es la cúpula de dos aviones. Totalmente. El mayor King Kong, el mayor Kong, cuando se cae en su bomba, montada en la bomba, también parece que está sobre una gigantesca erección cayendo sobre los rusos. Y hasta allá él me decía, mira, es que hasta las explosiones finales son orgásmicas con la canción de Vera Lynn, es una cosa así. Pero luego además también me decía los nombres son a propósito. El general paranoico es Jack the Ripper, que es el nombre de Jack el Destripador, es el nombre del más famoso criminal sexual de la historia. El general Turgid es Turgente, es como pues es el que está en permanente estado de priapismo. Incluso el presidente se llama Merkin Maflick. Este nombre lo dijo mi amigo, pero ya me puse a mirar ahí por casualidad y no lo sabía. Resulta que Merkin es en inglés quiere decir un peluquín púbico. No sabía que existiera tal cosa realmente. No sabía, ni además no tengo ni idea de cómo se puede sujetar. Pero y luego, no solo en las imágenes, en la propia trama, porque una cosa curiosa es que precisamente la parte que ha empezado a pasar en inglés, debía ser que estaba cortada, cuenta un poco la trama, por qué de repente está convencido el general Ripper de que hay una conspiración. Resulta que se ha quedado impotente. Esa parte es importantísima, sí. Está en inglés. Pasó igual que en la anterior película, ¿no? Que había partes cortadas o censuradas. Pero ¿cómo puede censurar precisamente eso que es importantísimo para... Bueno, seguramente en España, en la época, esta película está justificado. Está censurada. En la que el general Ripper le explica al oficial inglés que en efecto él ha descubierto que hay una confabulación contra sus líquidos o fluidos naturales, porque alguien ha contaminado el agua y lo ha descubierto en su ataque de potencia. Por tanto, realmente los rusos están conspirando contra sus fluidos. O sea, eso también, el principio es sexo y el final es sexo. Al final, cuando ya se desencadena todo, ya va a morir todo, menos los supervivientes que se van a tener que meter en una cueva a 100 años, que no es una perspectiva muy buena.
ya se ve que cuando les empieza a decir, bueno, pero vais a tener que procrear y os vamos a tener que poner a muchísimas mujeres, pues ya se les va cambiando la cara, ¿no? El general Turgidson ya se le ve que se le empieza a cambiar la expresión y a abrir la boca, porque bueno, me parece ya pues no está tan mal la cosa. Y entonces, lo que me decía este amigo, y tiene razón, parece que el mensaje que está mandando Kubrick es decir, todo este problema es un exceso de testosterona, es que no hay más. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, y esto es la última cosa que quería decir, yo creo que es una cuestión de restricciones, es decir, de repente estar en un escenario con unas restricciones de pesadilla, es como la antiutopía, como un escenario no sé, diseñado por un ser maléfico para demostrarte que no tienes alternativas. O sea, cuando tu mejor alternativa es la destrucción mutua, una disuasión a base de la destrucción mutua asegurada. Cuando la mejor alternativa del libro es dejarles que destruyan Atlantic City. Cuando este tipo de situaciones es que es algo espantoso. Pongo esto porque lo hablábamos con Arturo, siempre hemos comentado que todo político debe ser consciente de que al ejercer el poder se va a encontrar con muchísimas restricciones. La realidad le impone muchas restricciones. Es decir, el político que intente trasladar su visión meramente ideológica de laboratorio, su visión utópica a la realidad, pues se va a encontrar con grandes problemas y el desastre está garantizado. Es decir, esto, bueno, lo que comentábamos antes. Sí, bueno, tiene que ver, es que lo comentamos antes de empezar, tiene que ver con que, bueno, es fácil que juzguemos, una vez ha ocurrido lo que ha ocurrido o a posteriori que juzguemos en términos morales a quien ha tomado una decisión y ha tenido unas consecuencias desastrosas, como por ejemplo el caso de la película, juzgaríamos que este militarismo exacerbado, este milicismo irracional y brutal, pues es moralmente completamente reprobable. Pero claro, cuando se está en caliente, cuando se toman las decisiones a partir de los datos que se tienen, como ha dicho Fernando antes, que las cosas no están tan claras, el esquema moral ni se aplica y además es completamente insuficiente, completamente inútil. Entonces, esta visión ha sido sustituida por lo que se llama la teoría de juegos, que llevan al modelo, una cosa que a lo mejor suena, que se llama el dilema del prisionero. Consiste más o menos en que, bueno, y aplicado a la película, consistiría en lo siguiente. Vamos a ver, en un contexto en el que el enemigo o los demás están armados, es absolutamente irracional y absurdo no estar tú también armado, tener tú también tus armas atómicas, te dejaría no estar armado tú en una situación de indefensión absoluta. Pero en un contexto en el que nadie está armado, estarlo tú y tener tú las bombas atómicas te da una ventaja estratégica fundamental. Con lo cual, a la hora de la verdad, en situaciones de este estilo, donde todo se juega mucho, la respuesta racional es armarse, que es lo que se hace. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora hoy en día, por ejemplo, entre Israel e Irán? Pues exactamente lo mismo. Si se oye un discurso de Ahmadinejad, bueno, este señor está dispuesto a volar Israel. Los israelitas, lógicamente, tienen en cuenta lo que este señor dice y están muy atentos a lo que está pasando, a pesar de que él dice que lo único que quiere es desarrollar la tecnología nuclear para que Irán tenga su nivel de desarrollo económico y energético necesario. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos coreanos del sur? Sabiendo lo que hay al otro lado de la frontera, que relativamente cerca, con un belicismo también exacerbado y con un régimen descontrolado y demás, exigiríamos además a nuestros gobernantes que nos protegieran. Y la decisión racional es armarse, prevenirse, si no actuar antes que el enemigo. Entonces, claro, una cosa es ver las cosas a posteriori, cuando aplicamos todos un esquema muy moralizante, no tiene nada que ver con estar ante las situaciones en caliente a priori, en los cuales lo que hacemos es tomar decisiones racionales que llevan a lo que en la película se presenta como una especie de parodia. Que claro, y también lo ha dicho Fernando, es decir, claro, si analizamos las cosas desde el presente y hacemos desaparecer el armamentismo ruso o soviético, sí. Claro, todo lo que ocurre en la película es una especie de historia de chiflados absolutos. No, creo que la película está hecha en el año 64, entonces a partir de ahí se ve un poco futurista, ¿o no? ¿Futurista, te parece? Un poco futurista, ¿no? Yo creo que la hicieron con los datos que tenían en el momento, porque la novela, bueno, no he comentado que la novela Alerta Roja, sobre la que se basaba, su autor acabó suicidándose. Él estaba convencido de que la guerra termonuclear era inminente.
Entonces, realmente no era futurista, era con los datos que tenía en ese momento. Bueno, pues esto es una cosa que puede pasar. Él añade, Kubrick añade cosas básicamente de Hermann Kahn, pues el mecanismo diabólico del mecanismo del juicio final, pero no, con los datos, la estructura de la novela es decir, bueno, el escritor dice, esto es algo que podría pasar tal y como está ahora el estado del arte, digamos, militar. Es que incluso a lo mejor un futurista realista, hacía 2 años, en el 62, que había estado a punto de estallar una guerra atómica por el aumento de los misiles en Cuba. Y Kennedy estuvo a un paso de dar la orden definitiva, siempre intentando, con la actitud parecida al presidente de los Estados Unidos de la película, una actitud pues contemporizadora, pues bastante moderadora, es decir, prevenir, evitar y demás, pero estuvo muy cerca de tener que tomar la decisión definitiva. Hay un fallo en esta política de disuasión, de entender que los actores son racionales siempre y que no van a lanzar una daga que les pueda destruir a ellos. Esto no siempre es así. En la crisis de los misiles, por ejemplo, el Che Guevara se llevó un gran disgusto cuando no se desencadenó una guerra termonuclear. En las excelentes memorias que se llama Compañero, te lo dice, sí, bueno, pues esto pensaba que era un final teatral muy adecuado para su visión absolutamente, bueno, un personaje iluminado. Tampoco creo que Hitler, si la hubiera descubierto, si hubiera conseguido desarrollar el arma en el 45, justo con los ejércitos aliados cercando Berlín, no habría tenido el menor inconveniente. Es decir, también según su visión teatral de la historia, esto había sido el crepúsculo de los dioses ideal. Es decir, no siempre esto. Por cierto, una formulación alternativa del dilema del prisionero que tiene varias, se pone, por ejemplo, imagínate que cogen a dos personas, cogen prisioneros, 2 de vosotros, y les dan a elegir vuestros captores y dicen, os vamos a interrogar por separados. Si ninguno confiesa, porque se supone que tenéis algo o reveláis algún secreto, lo que sea, os tendremos encerrados 6 meses. Si uno solo confiesa, aquel que no ha confesado se tira 5 añitos en la cárcel, mientras que el otro queda libre. Y si los dos confiesan, pues se llevan cada uno pues, 1 año. Es decir, aparentemente la mejor alternativa es, bueno, pues no confesamos 6 mesecillos, pues no está mal, la verdad. Entran en juego las consideraciones que va a hacer el otro tal cual, el resultado es que siempre confiesa alguien. Para intentar salir. Y al final es un poco esto lo que me comentaba diciendo al principio. Son las circunstancias que diseñan ecosistemas infernales realmente, que tienes, las posibilidades que tienes a tu alcance y donde deambulan a su alcance, pues, a su antojo, y tan felices pues gentes como Hermann Kahn o el doctor Strangelove. Aprovecho para, ya te lo recomendé a ti, para los que no lo hayan visto, la magnífica serie de Wire. Está cogiendo, para los que no lo hayan visto, no voy a destripar nada, basándose en la vida de una ciudad, en Baltimore, en 5 temporadas, y analizando desde 5 puntos de vista distintos, del crimen en la calle, la policía, los sindicatos de los muelles, la prensa, la educación y la política, envolviéndolo todo. Te da un poco cuenta del entramado esto en el que al final define la realidad y en el cual nos movemos todos. Es que al final la gente tiene menos a su alcance, menos posibilidades de alcance, que está mucho más limitado a lo mejor de lo que creemos. The Wire es excelente, el regusto que te deja no es malo, pues digo, joder, qué desastre, porque al final hay gente que se comporta bien y gente que se comporta mal, pero al final efectivamente son las personas las que cuentan, pero no debemos olvidar que hay un entramado, ¿sí?, de fuerzas en la realidad que condiciona nuestra actuación. Termino con una frase que siempre nos escriben a cuento, pero siempre me ha gustado mucho. Es de un político y jurista suizo del siglo XIX, se llamaba Johann Blunzli, que decía lo siguiente: la política debería ser realista, la política debería ser idealista. Estos 2 principios son verdaderos cuando se complementan y falsos por separado. Bueno, si queréis decir algo, opinar, una idea, lo que queráis comentar en la película y demás, pues, yo lo que me imagino es que Kubrick habrá hecho, o sea,
Kubrick habló sobre este tema en clave de parodia, porque si hubiera hecho esta película en serio, o sea, si hubiera cogido el libro y lo hubiera adaptado en serio, nadie habría ido a verla porque habría sido súper suicidan todos. Es una película para suicidarse, entonces, dándole el toque de parodia, pues hace que, bueno, pues que lo veas, pues, al final es un tema horrible, tremendo, pero bueno, te divierte en la clave que lo ha hecho. La película es buenísima. La película es buenísima. Tirado de sátira. Sí, de sátira, sí, es que eso es. Suele tener más impacto, ¿no? La sátira, cuando tratas un tema serio, la sátira resulta más atractiva. El problema es que la sátira y el ridículo es la herramienta más potente que tienes para atacar algo. Pero aquí no hay nada que atacar. O sea, no sé muy bien. La película es buenísima, pero desgraciadamente no creo que puedas cambiar con la sátira nada de ese entorno. Ese es el problema de la película. Yo vi el estreno de la película. Entonces, en cuanto a que es futurista o fantasía, no, era crudísima. Pues, en aquel tiempo, el que la vio, claro, tenía la parodia, etcétera, pero se tomaba muy en serio. Y no hay duda que no tiene nada de... Eso era uno de los temores de la humanidad, que se cometiera un error, es efectivamente el teléfono rojo, etcétera, toca a alguien el botón y no es posible ayudar a parada, pero hemos visto que sí pudiera haber pasado, porque Chernobyl pasó. Entonces, eso es uno. En cuanto a la sexualidad, yo no le di nada, porque esto del avión nodriza que alimenta al que está en el aire, pues técnicamente es lo que pasaba, para que la flota de los B-52 siempre estuviera junto a los submarinos, por cierto, que era la otra. Puedo decirle a mi amigo que es un pervertido. No, si lo sabes, sí lo ves. Y ahora, que no tengamos guerra fría es una suerte, pero sí que se redujeron de 45.000 bombas atómicas hidrógeno, solamente quedan 15.000 por cada lado. Solamente, sí. Pero basta. Así es que ya no hay peligro, solamente de saber la tierra 15 veces solo se da 3 veces. 50 añitos en una mina y... Pero lo que es de vez en cuando el peligro de que cuando se hacen cosas de no poder echar para atrás. Y ahora voy a la política actual. El señor Mas ha tenido precisamente ese problema de que se ha metido en un rollo y ahora no se atreve de contradecir o de corregir. De hecho no puede. Pues parece que no tiene la bomba. Bueno, yo lo que veo en esta película, porque tenemos ya la edad, lo hemos conocido, ¿no? La Guerra Fría, es que antes era un juego de dos, Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Siempre se decía en aquellas épocas que aquello era, digamos, porque detrás de todo condicionamiento está una cuestión económica, que se hacía la Guerra Fría, el armamentístico, para poder hundir, digamos, la economía rusa. Siempre yo hago 5, pues tú tienes que hacer 5. Rusia no podía y se hipotecaba. Pero ahora si volvemos al tiempo actual, yo creo que hay más peligro ahora que antes. Porque ahora no hay bombas atómicas en 2 países, hay bombas atómicas en muchísimos países. Pakistán, la India, Francia, Inglaterra, China también tiene. China también lo tiene. Quiero decir que en un momento dado... Hay un matiz, ¿eh? Los países que nombras tienen bombas atómicas, pero no bombas nucleares. Bombas de hidrógeno solamente las tienen Rusia y Estados Unidos. Bueno, el daño yo creo que sería gordo igual, ¿no? A ver, sin duda es un desastre, pero una bomba atómica no mata una ciudad. Una bomba atómica en Palma no mataría a todos los habitantes de Palma. Una bomba de hidrógeno sí. Y además, los efectos radiactivos de una bomba atómica en Palma no los padecería la población de Palma durante los próximos, que decían, 30.000 años. Una bomba de hidrógeno sí. Bueno, pero hablamos de 20 millones o de 100 millones. Estamos hablando de una bomba de 20 millones. Fíjate que al final nos vemos obligados a hablar en estas cifras. Bueno, serán 100. Claro, pero es que una muerte es una tragedia. Sí. 1 millón de muertes es una estadística, ya lo decía Stalin. Yo en una ocasión leí un libro que decía la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que vendría por una cuestión de una crisis financiera brutal, como estamos sufriendo, y que haya un país como Pakistán y se me han hinchado las narices, te tiro la bomba a la India y la India se la devuelve. Ya estamos ligados. O
Pero yo creo que hay más película ahora que antes. Quizá más efectivamente, pero localizado. De generar un cataclismo. ¿Pero esto se extendería a todo el planeta? ¿O se siguen alienando los países? Dicho, la tercera guerra mundial no sé cómo será, pero la cuarta será como fecha. La gran Yugoslava era la cuarta. Le cortó casi en el 90. Bueno, eso realmente no ha tenido categoría de guerra mundial en ese sentido, desde luego no de guerra nuclear, quiero decir, por lo menos. Se ha circunscrito a un ámbito determinado y con un armamento determinado. Yo voy a hacer mención de dos aspectos de la película en sí. Uno, esto que decíamos de la parodia, ¿no? El elemento paródico que incluye Kubrick sobre la referencia original del libro, porque parece que no sería creíble si no. Y bueno, he visto en algún libro de Kubrick incluso imágenes, porque hay alguna escena que se rodó, pero que era tan paródica que se acabó eliminando al final del metraje, que era la parte final, ya cuando están decidiendo a ver si se meten en los conductos estos subterráneos y demás. Hay una especie de guerra de tartas entre el embajador ruso y no sé si es el general, que se mezclan todos, y eso se rodó, pero al final parecía ya demasiado grotesco y se acabó eliminando, pero todavía quedan fotografías. Y bueno, quería señalar la actuación de Peter Sellers, porque en el doblaje se nota menos, claro, pero en la versión original es impresionante cómo va cambiando el registro de la voz de los tres personajes, uno en medio alemán, luego el presidente americano, el oficial inglés. Hay algo sobre la parodia que conoce Fernando, ¿no? En el caso de George Scott. Sí, no estaba muy a gusto con él. Probablemente le había dicho que la película iba a ser en serio, entonces no estaba muy a gusto con el papel. Y de hecho, bueno, sí, es el general Turgidson, que está con su secretaria al principio. Y eso. Y como no estaba muy conforme, pues Kubrick se ve que le hizo rodar escenas. Digo, bueno, para que te vayas soltando delante de las cámaras, rodamos algunas escenas haciendo el ganso y tal cual, pero luego yo no las pongo, luego las ponía. Por ejemplo, cuando está haciendo al final que no, ahí el B-52 volará así y tal, esa no la iba a... Y de todas maneras está muy bien todo, que Interstellar es genial, pero George Scott está impresionante y el general Ritter es espectacular. Más el general Ritter con los puros estos, también como símbolo fálico también, continuamente. También hay una cosa, ahora, pensando sobre la marcha, que me hace reforzar la tesis de tu amigo, porque hay ya 3 películas: Lolita, que es, vamos, un contenido sexual brutal, Ice White Shot, que también, y esta. Sí, es que hay que buscarle Qué bueno, si olvidamos un poco de esta historia, pues no es como si hubiera introspectado un poco el psicoanálisis, ¿no? La teoría según la cual, de una manera inconsciente, tras nuestros actos hay una pulsión agresiva o sexual, fundamentalmente sexual. Claro, es fácil decirlo, pues después de haber visto escenas y demás. Ahora, la verdad, pues a lo mejor es una fórmula demasiado simple para explicar la conducta humana. Después hay golpes de irónicos fantásticos, ¿no? Aquellos dos enzarzados, Turgidson y el embajador ruso enzarzados, y aquí el presidente. Señores, ¿cómo van ustedes a comportarse así en la sala de guerra? Por favor, no importa. Estamos en la sala de guerra. Y el buenísimo que Turgidson ya está previendo la escalada bélica después de salir, después de estar 100 años en una cueva. Pero no podemos dejar que se nos adelante. Así como el respeto del coronel por la propiedad privada. Es decir, está en plena batalla, ha habido muertos y bueno, eso de disparar contra un objeto que pertenece a la empresa, Este sí que es un problema en nuestro siglo de burocracia. A mí me han gustado mucho las conversaciones telefónicas entre el presidente de los Estados Unidos y el otro. Era que, cálmate, los nervios no. Y que además Dimitri está borracho. Muy propio de los rusos. Tiene debilidades humanas, como dice. Dimitri, le llamaba Dimitri. ¿Cuál es? Yeltsin, estaba siempre borracho. Imágenes también.